Como ustedes pueden ver aquí, como yo les decía, ¿cierto? Tenemos la prevalencia o la incidencia de un evento y tenemos aquí abajo en el eje de las X el promedio de una medida de exposición, alguna exposición. Y yo aquí tengo las mediciones y podría tener una línea y yo podría decir, ¿cierto? Que aquí hay una relación. En la medida que aumenta la exposición, aumenta la prevalencia o la incidencia de un evento. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Este estudio se vio el consumo de carne por per cápita, por persona, y la incidencia de cáncer de colon. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está la incidencia de cáncer de colon en mujeres y el consumo de carne per cápita. Y aquí se puede ver que la medida que aumenta el consumo de carne, ¿cierto? Aumenta la incidencia de cáncer de colon. Y aquí son diferentes países, fíjense, Nigeria, Japón, Jamaica, Noruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Es decir, aquí se puede observar que en Estados Unidos el mayor consumo de carne está asociado a mayor incidencia de cáncer de colon en el caso de las mujeres. Este es un estudio ecológico. Después uno tiene que entrar a analizar por qué ocurre esto. ¿Ya? Estos son datos sumamente gruesos, pero también, nuevamente, si yo pudiera dibujar, ¿cierto?, una línea, podríamos tener esta relación. Aquí hay otro estudio parecido, ¿cierto?, que es la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos y el consumo de cigarrillos per cápita. Y nuevamente, en la medida que aumenta el consumo de cigarrillos, aumenta la enfermedad cardiovascular. Y estos son los diferentes estados en Nueva York. ¿Ya? Aquí está Nueva York, Washington, qué sé yo, Melbourne, etcétera, una serie de estados. Y uno también nuevamente puede ver que hay una asociación. En la medida que aumenta el consumo de cigarrillo, tengo mayor, ¿cierto?, incidencia o prevalencia de enfermedad cardiovascular. Otro ejemplo donde podemos ver estudio ecológico, aquí este es un estudio de Costa Rica, es la evolución de algunos aspectos epidemiológicos ecológicos del cáncer gástrico. Y aquí lo que tenemos es la comparación de la evolución de las tasas de incidencia de cáncer gástrico por 100.000 en los cantones de Costa Rica. Y ustedes se fijan acá en el cuadro de colores, el color rojo es la mayor cantidad de cáncer, ¿cierto? Versus este que está más color diría medio salmón, ¿no? Entonces aquí claramente si uno mira la distribución geográfica, los colores son diferentes, es decir, ¿cierto?, las tasas de incidencia de cáncer gástrico son muy diferentes en Costa Rica y lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, ¿por qué puede estar pasando esto? Por lo tanto, esto sirve para generar alguna hipótesis, ¿sí? Es decir, algo hay en alguno de estos sectores geográficos que está haciendo que haya más cáncer gástrico. También están dentro de los descriptivos las series de casos. Aquí ya entramos a trabajar a nivel individual. En el caso de los estudios ecológicos que acabamos de ver, los datos son grupales, agrupados. Cuando hablamos de serie de casos o de un caso de análisis, ¿cierto? Aquí estamos hablando a nivel de individuos. Un caso o serie de casos, estos estudios describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar. Describen la característica de una enfermedad o de un paciente. Muchas veces documentan la presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos y en este sentido sirven para mantener vigilancia epidemiológica. Son muy útiles para formular hipótesis. No sirven para evaluar o probar presencia de una asociación estadística, ¿ya? Y esto se debe a que no hay un grupo control, ¿ya? Pero son útiles para formular hipótesis. Aquí veamos un ejemplo. Este es un estudio de un caso, es terapia con tracto vocal semiocluido, un estudio de caso, ¿ya? Este es un estudio publicado en la revista chilena de fonoaudiología,
Y lo que quieren ver, el objetivo, el propósito de este trabajo es mostrar la aplicación de una secuencia de ejercicio de tracto vocal semiocluido como parte de un programa de tratamiento vocal y su efecto terapéutico en la fatiga vocal. Es decir, aquí se estudia un caso y se describe. Aquí hay otro ejemplo, aquí ustedes pueden ver, es una revista también de la Facultad de Medicina, reporte de caso, desempeño fonológico y actividad bioeléctrica auditiva en un niño con trastorno fonoaudiológico. Entonces, probablemente es un estudio o es un caso muy extraño o que llama la atención, entonces se puede publicar y se investiga. Y este es un diseño de un solo caso. Y así pueden haber la descripción de varios casos, ¿ya? Pero estamos hablando de casos, no hay ningún grupo control. Por lo tanto, me sirve para vigilancia y para generar hipótesis. Veamos los diseños transversales. Los diseños transversales, los que están acá, cross-sectional, estos pueden ser descriptivos y también analíticos. El transversal es un estudio, un corte en el tiempo. Vamos viendo. Los estudios transversales estudian simultáneamente la exposición o el factor de riesgo y la enfermedad o el evento en una población bien definida en un momento y en un lugar determinado. No permiten conocer la secuencia temporal de los acontecimientos, es decir, no sabemos si la exposición fue primero o primero estaba la enfermedad. Es decir, no hay una secuencia temporal que uno quisiera esperar que primero esté la exposición y después que yo me expongo, me enfermo. Apareció el virus, ¿cierto?, de COVID, yo me expuse al virus y después me enfermé. Se utilizan fundamentalmente para conocer la prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo en la población, es decir, para conocer el estado de la enfermedad en un momento del tiempo. Sirven para evaluar el estado de salud de una comunidad y determinar sus necesidades desde el punto de vista de los recursos que se requieren para dar respuesta a sus necesidades de salud. Sirven, como todos los estudios descriptivos, para formular hipótesis etiológicas, es decir, de causa, qué puede ser la causa de este evento de salud. No son adecuados para estudiar enfermedades o exposiciones poco frecuentes de corta duración. ¿Por qué no son adecuados en este caso? Porque si la enfermedad es muy corta y yo hago un corte en el tiempo, es muy posible que yo no la encuentre. O la exposición fue muy corta y tampoco la encuentro porque yo tengo que hacer cortes en el tiempo. Ventajas, en general, también son de bajo costo, son rápidos porque yo no requiero hacer seguimiento de los individuos, puedo explorar múltiples exposiciones y efectos, es decir, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud, que es un estudio transversal, yo puedo preguntar sobre una serie de determinantes de salud, factores de riesgo, factores de exposición, y también puedo preguntar de una serie de efectos en la salud o de problemas de salud, y por lo tanto yo los puedo relacionar también. Además de levantarlo y describirlo, yo podría relacionar estas exposiciones y estos efectos, y ahí es cuando se transforman en el estudio transversal analítico. Me sirven para medir la carga de enfermedad, es decir, cuánta enfermedad y de qué tipo está ocurriendo en una determinada comunidad. Desventajas, imposible establecer causalidad, ya dijimos que no sé qué fue primero, si fue la exposición o fue el evento en la salud, y también ya lo dijimos que eran poco útiles para enfermedades de corta duración, poco frecuentes, o para exposiciones que son muy cortas en el tiempo. ¿Qué es lo relevante en los estudios transversales? Bueno, se utilizan habitualmente cuestionarios donde hay un entrevistador o son cuestionarios que el mismo persona estudiada se lo autoadministra. También existe la posibilidad de conseguir muestras biológicas o determinadas mediciones, como en el caso de la Encuesta Nacional de Salud. Y el trabajo de campo es crucial, ¿cierto?, en un estudio transversal y tiene que ser hecho lo más estandarizado posible para disminuir al máximo los posibles errores que pudiéramos cometer. Si yo hago un estudio transversal, ¿cierto?, yo puedo generar mi tablita de 2×2 asumiendo que estamos midiendo dos cosas, dos variables, la variable exposición y el evento, y yo puedo calcular las razones de prevalencia. Si ustedes fijan acá, A partido por A más B
en la prevalencia en los expuestos, y C, partido por C más D, en la prevalencia en los no expuestos. Y por lo tanto yo podría calcular la razón de prevalencias. ¿Ya? O podría usar también el odds de prevalencia, que también se utiliza. Y en este esquema ustedes ven que tenemos una población blanca, es decir, una población que yo quiero estudiar. Van a haber individuos que no van a participar y van a haber individuos que probablemente, de acuerdo a mi diseño de muestreo, no van a ser elegibles, o de acuerdo a mis criterios de inclusión, no van a ser elegibles. Y de los que me quedan, yo hago una selección aleatoria, al azar, levanto esta información, y mido la exposición y el evento simultáneamente en el tiempo. Y es lo que acontece, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud. Veamos algunos ejemplos en el ámbito de la fonoaudiología. Aquí hay un estudio donde se quiere evaluar la prevalencia de maloclusiones y trastornos del habla en una población preescolar del oriente de la Ciudad de México. Entonces, como dice aquí, introducción, en este resumen, de las afecciones de la cavidad bucal en la población infantil, la mala oclusión se presenta con una prevalencia del 60%, mientras que el trastorno del habla más frecuente entre los escolares, lo constituye las alteraciones en la pronunciación conocidas como dislalias, con una prevalencia del 70%. ¿Qué es lo que se hizo? Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. Y ahí se utilizó un instrumento para evaluar esta prevalencia de malas oclusiones y trastornos del habla. Quedamos hasta acá. Muchas gracias.